cedo la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, jóvenes. Qué bueno que están haciendo esto, qué bueno que hay oportunidad de dialogar y comunicarnos. En primer lugar, bueno, ¿cuál es la filosofía, el propósito final de todo lo que estamos haciendo? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es el objetivo? Además de atender los riesgos de la ciudad, o de mejorar la infraestructura, o de recuperar el espacio público, etc. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que podamos organizar la respuesta a una pregunta. Somos la concentración humana más grande que ha existido en la historia. Pronto lo dejaremos de ser, porque nos van a rebasar algunas ciudades chinas y de la India seguramente. Pero somos la concentración humana más grande en la historia de la humanidad, en un territorio tan pequeño, total 13.5, cuando menos, millones, en el 0.8% del territorio del país. ¿Podemos o no organizar y ser una comunidad? ¿Puede sobrevivir una concentración de ese tamaño? Muchos apostaron que no. Cuando yo estaba estudiando con ustedes, las proyecciones eran que iba a ser insostenible. Entonces la pregunta primordial es: ¿cómo organizamos una comunidad en una concentración humana de esas dimensiones? Con todos los requerimientos de servicios, de agua, de movilidad, de infraestructura, de educación, etc. Bueno, ¿cómo entonces nos planteamos responder esa pregunta? Entonces, para organizar una comunidad, ¿qué es lo primero que necesitas? Además de tener un orden jurídico, además de tener un régimen democrático que respete libertades y derechos, además de eso, que es como muy obvio, ¿cómo organizamos una comunidad? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es: ¿somos una comunidad o no? ¿Qué tan desigual es nuestra sociedad? ¿Qué tanto, si hacemos una encuesta ahorita en todas las escuelas de la ciudad, tenemos 550 universidades? ¿Qué tanto nos sentiríamos una comunidad los que estamos en esas 500 instituciones o 550? O si hacemos una encuesta en las diferentes zonas de la ciudad, ¿qué tanto nos sentimos parte de una comunidad? Entonces, lo primero que te define si tienes una comunidad o no es cuál es el nivel de desigualdad que tienes. ¿Qué tan excluido te sientes o estás? ¿Qué tanto la sociedad en la que vives te da posibilidades de mejorar y de competir y de prosperar? Yo creo que esa es la pregunta vital que hay que hacernos. Todo el esfuerzo que hemos hecho primordialmente tiene como objetivo construir una comunidad partiendo del supuesto básico, elemental, de que una sociedad, una comunidad, se construye sobre la base de incluir, respetar y que todos tengan oportunidades y posibilidades. Si eso no ocurre, entonces tienes frustración, tienes violencia y tienes una sociedad que al final no va a funcionar. Bueno, entonces, ¿qué hemos tratado de hacer en la ciudad? Como idea rectora, tenemos que construir una sociedad en donde se reduzca la desigualdad lo más pronto que podamos, en donde sí seamos una comunidad. Entonces, eso significa no solo un esfuerzo de programas sociales importantes, más bien lo que hay que ver es hacia dónde va eso. Entonces, primero tienes que garantizar el acceso a educación. Por ejemplo, en la Ciudad de México el promedio de acceso a educación superior es el más alto del país, casi 60%. O sea, tu probabilidad de acceder a educación superior aquí es alrededor del 60%. Pero ¿alguien sabe cuál es el promedio nacional? No llegamos al 30%. La lógica de los programas sociales, acciones sociales o políticas sociales es garantizar en primer lugar el acceso universal a educación. Ese es tu primer objetivo estratégico. Si no lo logras como país, es imposible que hagamos un país justo y próspero. Es casi imposible. A menor acceso a educación media y superior, menor grado de crecimiento económico y de comunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de una sociedad de castas. Indirectamente. Si ustedes no, esos jóvenes no van a estudiar, de 10, ustedes 7 no van a estudiar. Porque no hay infraestructura, porque no hay apoyos, porque no tienes 20 pesos al día,
o porque no lo hemos fijado como un gran esfuerzo nacional. ¿Cuál es la meta para el 2020 como país? Llegar a 48%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en la ciudad? Bueno, pues lo que hicimos fue becar a toda una generación completa para que puedan terminar su preparatoria. Es decir, es el paso previo. Entonces, por eso son 200,000 los que ahora tienen ese apoyo. No es una concesión del gobierno, es una política pública. Tenemos que garantizar en un lapso que no rebase esta década en la que estamos, llegar a accesos a educación superior nacionales con el promedio que tiene el Distrito Federal. O sea, si llegamos al 60%, sí va a crecer México y tendremos oportunidad de prosperidad. Y lo podemos lograr. Bueno, es lo que hemos tratado de hacer. Pero hay que atender otras cosas. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué es eso? ¿Para qué ponemos comedores comunitarios? Bueno, se las pongo muy sencillo. Todas las tendencias internacionales, todas, lo que nos dicen es, va a haber un incremento sostenido, probablemente acelerado, en el precio de los alimentos a nivel mundial. ¿Cuál va a ser el efecto de eso en nuestra sociedad? Bueno, la Ciudad de México es la ciudad más rica del país. ¿Con qué porcentaje en la Ciudad de México de familias viven con menos de 5 salarios mínimos al mes? El 43%. En la ciudad más rica del país. ¿Qué quiere decir eso? Que si no desarrollamos alguna estrategia para contener el impacto del aumento de los alimentos, lo poquito o mediano que logremos para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria, pues se nos va a revertir rápidamente. Bueno, entonces, objetivos primordiales: crear un sistema de bienestar social que tenga acceso universal a educación, ya expliqué por qué, obvio, a salud, modificar políticas de vivienda. El 43% de la población de nuestra ciudad no tiene acceso al crédito de vivienda. O sea, tienen que ahorrar 20 años a ver si tienen alguna oportunidad de comprar un terreno barato. Por eso la mayor parte de las personas que están comprando vivienda en nuestra zona metropolitana lo hacen a 2 o 3 o a veces 4 horas de distancia. Entonces, educación, salud, vivienda, control del impacto regresivo de los alimentos, entretenimiento, que mucho se ha discutido. O sea, todo lo que es ocupación del espacio público, todo lo que es acceso al entretenimiento, forma comunidad. Ahora, ¿eso es suficiente? No, hay que hacer otras cosas. Hay otra gran pregunta, que es ¿cómo nos está yendo en nuestra economía, en el crecimiento de la economía, en nuestras posibilidades de competir con otros y generar riqueza? Ya sabemos que México produce cada vez menos petróleo. No estamos haciendo todavía exploración en aguas profundas. O sea, ustedes recorren el Golfo de México, pues de México nada más tiene un nombre, porque todo dice Texaco, Shell, British Petroleum, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pregunta, ¿cómo vamos a sustituir eso? Tendríamos que generar una gran capacidad de innovación. Solo les doy un par de datos para tratar de explicar lo que estoy diciendo. ¿Ustedes saben cuál es la ventaja comparativa número 1 de esta ciudad? Servicios. ¿Cómo cuál? Bien, bien. ¿Tú sabes en qué escuela está? ¿En economía? Y ciencia política. Ciencia política. Muy bien. Aplausos al compañero. La ventaja comparativa... Tienes razón, la ventaja comparativa número 1 de nuestra ciudad es la educación, la oferta educativa. Por lo tanto, tenemos una gran posibilidad de traducir eso en conocimiento, innovación y riqueza. De hecho, así ha sido, pero tenemos que hacer más hacia los próximos años. Por eso le hemos puesto mucha atención a qué debemos hacer para aumentar nuestra capacidad de innovación, y lo que importa es que la tendencia empiece a subir, que seamos capaces de traducir el conocimiento en riqueza.